Ya estamos de regreso en la parte 3. Esta es la parte 3 de continuación con el mensaje El Tribunal de Cristo, ¿verdad? ¿Qué es el tribunal? Y habíamos hablado en la parte 2, habíamos hablado un poquitito acerca del oro, la plata y las piedras preciosas. Habíamos hablado un poquitito y habíamos enseñado que el Evangelio representa oro, plata, piedras preciosas, y que el Evangelio hay que adornarlo con la belleza de la salvación, con la belleza de la justificación, con lo que nosotros recibimos. No podemos mutilar el Evangelio de Cristo, porque es gozo, justicia y paz, y el Evangelio se compara como oro, plata y piedras preciosas, y también el Evangelio a nosotros nos compara como oro, plata y piedras preciosas. Nosotros ante Dios somos como oro, plata y piedras preciosas, y allá arriba vamos a hacer lo mismo. Seremos luz brillante, resplandeciente, y tendremos recompensas según las obras que hagamos. ¿Ok? Bien. Vamos a continuar porque yo voy a ir a hablar ahora. Yo voy a hablar del heno, la madera y la hojarasca. ¿Ok? Yo voy a hablar del heno, lo que es el heno, la madera y la hojarasca. Y dentro de lo que es de lo que yo voy a hablar, heno, madera y hojarasca, voy a responder dos preguntas de acuerdo a 1 Corintios 3. La que vamos a responder, ¿qué es construir en heno, madera y hojarasca? ¿Qué es construir en heno, madera y hojarasca? ¿Cuál es ese otro fundamento en la cual Pablo dice, si ponemos otro fundamento, pues entonces se daña? En esa pregunta, porque la respondimos, yo respondí en la parte 2 cuál es ese fundamento, pero voy a completarlo. Ahora voy a completar lo que yo hablé en la parte 2 de cuál es ese fundamento, ¿ok? Entonces, antes de yo hablar del heno, madera y hojarasca y de responder esta pregunta, pues yo voy a darle un pequeño continuación de la parte 2 que se me quedó, y es cómo se obtiene la recompensa. ¿Cómo se obtiene la recompensa? En 1 Corintios 9, 17 al 18, 1 Corintios 9, 17 al 18, dice Pablo, por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Hacerlo de buena voluntad, ¿qué es lo contrario? ¿Qué sería lo contrario de buena voluntad? Pues ya ustedes saben, hacerlo de mala voluntad, no teniendo el deseo de hacerlo, falta de amor por hacerlo, ¿verdad? Pero observa lo que dice Pablo en el versículo 18. En el versículo 18, Pablo dice, ¿cuál es mi galardón? Pablo pregunta, ¿cuál es mi galardón? Que predicando el Evangelio, yo presente gratuitamente el Evangelio para no abusar de mi derecho del Evangelio. Wow. Pablo dice, ¿cuál es mi galardón? Predica el Evangelio gratuitamente. ¿Por qué? Porque tú recibiste el Evangelio de gratis. De gratis. En otras palabras, hay muchas personas que predican el Evangelio, pero cobran mucho dinero, ¿verdad? Predican, pero en las redes sociales se ve personas que hablan cualquier tema, pero también a la gente le piden y le sacan el dinero. Yo sé que el dinero es muy útil y es muy importante, pero Pablo nos está enseñando cuál es mi galardón, que yo predique el Evangelio gratuitamente. Entonces Pablo continúa, para no abusar de mi derecho. ¿Qué significa cuando Pablo dice abusar de mi derecho? Bueno, Pablo está queriendo decir
sin recibir nada a cambio. Para no abusar de mi derecho es, número uno, yo no recibir nada a cambio. Yo te doy el evangelio y yo no busco ningún lucro. Yo no estoy buscando lucrarme en nada. Lo doy gratuitamente porque Dios me salvó y me libertó y me perdonó gratuitamente. Pues yo lo doy gratuitamente sin buscar y recibir nada a cambio. Número dos, y sin añadir ninguna obra, sin añadir nada. El evangelio es gratuitamente, lo recibí, yo lo enseño así mismito. ¿Ven? No le pongo carga a la gente como los fariseos. Los fariseos le ponían carga a las personas. No le añadas carga a las personas. Predícalo honradamente, gratuitamente. ¿Ok? Entonces, bien, vamos a hablar ahora un poquito qué es el heno, la madera y la hojarasca. Yo voy a leer unos pasajes bíblicos. Voy a leer algunos pasajes bíblicos para darle respuesta de acuerdo a los pasajes bíblicos que yo voy a leer, ¿verdad? La hojarasca, ¿verdad? Representa una combinación entre Jesús de Nazaret, judío para los judíos, y una combinación entre Jesús crucificado para nosotros los gentiles, que eso es lo que Pablo anuncia en 1 Corintios 1, 22 al 23. Vamos a leer 1 Corintios 1, 22 al 23, ¿ok? Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos, ciertamente es tropezadero. Ok, aquí Pablo le está llamando a lo que llamamos heno, madera y hojarasca. Pero antes de yo darle continuación y explicación a lo que yo acabé de leer, voy a darle explicación a lo que es heno, madera y hojarasca. Heno, madera y hojarasca siempre han sido materiales de construcción de poco valor. En otras palabras, materiales de construcción inservibles, de poco valor, desechados, son desechos. Cuando una persona hace una casa, siempre hay desechos que bota a la basura. ¿Me entiendes? Desechos que bota a la basura. Ahora, en el Antiguo Testamento, habían cosas que se fabricaban con oro, plata, piedra preciosa, ¿verdad? Eran valiosas. Como por ejemplo, el altar de bronce, ¿verdad? El altar de bronce en el Antiguo Testamento tenía una construcción de madera de acacia. Una parte, por lo menos el altar de sacrificio de bronce, tenía un material de madera de acacia y otra parte que viene siendo de bronce, ¿verdad? Entre madera de acacia y bronce, ¿cuál es más pesado? ¿Cuál es más valioso? ¿Cuál tiene más valor? El bronce. El bronce tiene más valor. Quiero decir que el apóstol Pablo está poniendo una comparación entre lo valioso y lo que no es valioso. Lo que es valioso y lo que no es valioso. Entonces, en el Antiguo Testamento, el heno, madera y hojarasca no era algo muy valioso para construir, aunque para aquellos tiempos lo que tenía valor sí tenía valor. Pero Pablo entonces hace una referencia entre heno, madera y hojarasca, ¿verdad? En materiales de construcción que son inservibles en comparación al oro, la plata y las piedras preciosas. ¿Me entiendes? ¿Ves? Entonces, en el Antiguo Testamento aparece registrado
en el libro de Éxodo, en los Salmos, aparece registrado la palabra hojarasca, que tiene un sinónimo como paja también, un sinónimo de hojarasca es un sinónimo de paja, pero que la paja o el hojarasca no tiene mucho valor. Lo que habla el Antiguo Testamento en hojarasca son desechos, cosas que son desechadas, ¿ok? Ahora, cuando yo les estaba leyendo a ustedes 1 Corintios 1, 22 y 23, y vamos a hablar acerca de la circuncisión, ¿verdad? Y vamos a hablar acerca también de lo que yo les estaba diciendo, de lo que Pablo habla, el fundamento. Cuando Pablo dice, no podemos poner otro fundamento del que ya está hecho. Pablo está hablando del Evangelio, la seguridad de salvación, la seguridad de que somos justificados, la seguridad de que ya nosotros no vamos a recibir condenación para los que están en Cristo. Y ese fundamento ya está establecido, no se puede cambiar, no se puede alterar. Y se lo estaba diciendo a las iglesias de Corintios, porque las iglesias de Corintios estaban construyendo. ¿Cómo? ¿De qué manera? Heno, madera y hojarasca. Las iglesias de Corinto estaban construyendo de heno, madera y hojarasca. Entonces, ¿qué representa heno, madera y hojarasca? Pues representa una combinación entre la gracia versus la ley de Moisés y las obras. Pablo le está diciendo a las iglesias en el capítulo 3, no se puede poner otro fundamento que no sea la gracia de Cristo, de que nosotros somos salvos por fe, y eso es lo que vale. Ese es el valor que ahora tenemos en Cristo, la gracia. Porque la ley lo que nos lleva es a hacer obra solamente. En el Antiguo Testamento no había salvación. Entonces Pablo le está diciendo a los corintios, ustedes están fabricando en heno, madera y hojarasca, que son materiales de construcción inservible. Yo no sé si ustedes se acuerdan de Mateo 13, la parábola del sembrador. Vamos a leer un momentito la parábola del sembrador, un momentito, ¿ok? Dice Mateo 13, versículo 3 al 5. Y les habló Jesús muchas cosas por parábola diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, pero vinieron las aves y se la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad en la tierra. Ahora observe mucho cuando aquí Mateo habla en el versículo 5 y 6, ¿verdad? Mateo 4 y 5. Mateo 4 y 5, diciendo que parte cayó en pedregales. Bien. Los pedregales, la semilla representa la palabra. La tierra representa lo que nosotros recibimos. La tierra, porque nosotros fuimos creados del polvo de la tierra. Nosotros somos creados del polvo de la tierra. Pero hoy en día la semilla es la buena palabra del Evangelio y la recibimos nosotros, que somos buena tierra para recibirla. La semilla es el Evangelio y nosotros como creación que vinimos del polvo de la tierra la recibimos. Pero aquí Mateo está hablando que la tierra no tenía profundidad. No tenía buena profundidad para que las raíces de la semilla cuando crezcan, esa raíz de la semilla cuando crezca, pues sea fortalecida, que es un sinónimo a fundamento. No tiene fundamento, no se puede sostener. Pero cuando Mateo dice que cayó en pedregales,
Los pedregales, es un sinónimo a la ley de Moisés. En otras palabras, a las tablas de la ley. ¿Te acuerdas cuando Dios le dio las tablas de la ley? La tabla de la ley. Pues entonces Dios le está hablando esta palabra a las iglesias de Corintios. Que nosotros, la iglesia, está construyendo y construyendo en heno, madera y hojarasca. Y también está construyendo en un fundamento equivocado. ¿Cuál es el fundamento que Pablo les estaba hablando a esas iglesias de Corintios? Pues el fundamento era heno, madera y hojarasca. Pablo le dijo, no podemos cambiar el fundamento. ¿Por qué? Según Mateo, dice que lanzó la semilla, pero la semilla no cayó donde debe de caer. Primero cayó en un camino y después dice que la semilla volvió y cayó en pedregales. La semilla, cuando cae en pedregales, es una representación a la ley de Moisés, a la tabla de la ley. Entonces nosotros no podemos fabricar y construir ¿en qué? Pues en las tablas de la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque eso para nosotros ahora es heno, madera y hojarasca. Eso no te va a salvar. Las tablas de la ley ya no te va a salvar. Ahora estamos bajo una nueva ley. Romanos 7:5, Romanos 7:6. La nueva ley del nuevo régimen de espíritu de vida en la gracia. ¿Me entiendes, hermano? ¿Ves? Bien, en 1 Corintios 3, versículo 12 hasta el 15, leemos diciendo: y si alguno edificara sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, porque por el fuego será manifestada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego hará la prueba. Ok, aquí en el versículo 13 y 14 habla de fuego. En el versículo 13 y en el versículo 15 también, ¿ok? Esta palabra fuego, el contexto es muy diferente al versículo 15. Es un poco diferente. Cuando Pablo aquí habla de fuego, está hablando un sinónimo a lo que Pedro el apóstol habla en 1 de Pedro 4:12, ¿verdad? Muchas veces nosotros como creyentes vamos a ser probados. Vamos a ser probados a través de las aflicciones, de las pruebas. Dios nos va a probar, pero de ahí mismito Dios va a sacar lo mejor. Dios no te va a probar a ti en el heno, madera y hojarasca. No, en el heno y madera, no, porque el evangelio se compara como oro, plata y piedras preciosas. Y nosotros, Dios a través del evangelio, a nosotros nos compara también como oro, plata y piedras preciosas también. Así que Dios nunca nos va a comparar a nosotros del heno, madera y hojarasca. Jamás, nunca Dios lo va a hacer. Pablo también dice, Pablo anuncia en Corintios que nosotros hay un tesoro que está puesto en vaso de barro, un tesoro que tiene que ver con el evangelio, que es maravilloso para nosotros nuestras vidas. Entonces Pablo dice que vamos a ser probados en el fuego, pero más adelante dice, si permaneciera la obra de alguno que edificó, recibirá recompensa. La recompensa tiene que ver allá arriba en los cielos, en la presencia en el tribunal de Cristo, si obramos bien y edificamos a los demás correctamente. Versículo 15, si la obra de alguno fuera quemada, será pérdida. No tendremos recompensa en los cielos, en el tribunal. Será pérdida, pero será salvo más así como por el fuego.
Pues entonces en el versículo 15 ya el contexto de fuego cambia a segunda de Tesalonicenses 1, 7 al 8. Segunda de Tesalonicenses 1, 7 al 8, que Pablo da una referencia en segunda de Tesalonicenses 1, 7 al 8, de todos aquellos que la ira de Dios en la gran tribulación, todos aquellos se van a perder. Ahora, un creyente no se pierde por hacer buenas obras o malas obras. Un creyente cristiano tampoco se pierde, ¿verdad? Si cometió pecado, porque ya Cristo llevó nuestros pecados en la cruz, ¿verdad? Pero será salvo. Pablo dice aquí, será salvo como quiera, y ese salvo será salvo por fuego aquí en el versículo 15, haciendo una referencia a 2 Tesalonicenses 1, 7 al 8, que nosotros fuimos librados de la condenación. Cristo nos levantó, nos rescató y fuimos librados. Pero por gracia, la gracia de Dios nos sostiene. ¿Ve? La gracia de Dios nos sostiene de no caer en la perdición. Entonces Pablo aquí en el contexto del versículo 15 está refiriéndose el fuego muy diferente al versículo 13. En el versículo 13 el fuego viene siendo, como yo le dije, 1 de Pedro 4:12, seremos probados. Cuando tú eres probado, ¿cómo Dios te prueba a ti? Pues a través de las aflicciones, de las pruebas. Da lo mejor de ti, da lo mejor de ti, pero da lo mejor de ti para sacar de ti ¿qué? ¿Qué es lo que saca de ti Dios? El oro, la plata y las piedras preciosas. El oro, la plata y las piedras preciosas, las bendiciones. Y eso mismo es lo que Pablo dice, que tenemos un gran tesoro dentro de nosotros, que es el Evangelio. Y el Evangelio, y Dios nos compara a nosotros también como plata y oro, piedras preciosas, ¿ok? Así que ya yo terminé el mensaje. Dios te bendiga. Dios te me guarde y que la paz de Cristo siempre sea con ustedes. Aprendamos a construir, no en heno, madera y hojarasca, sino en el fundamento genuino del Evangelio, de la seguridad del Evangelio. ¿Ok? Dios te cuide y que la paz del Señor sea con ustedes.